Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Estamos aquí en Televisión Marchena y hoy vamos a tomar un café con una persona pues, que ha estado toda su vida muy vinculada a nuestro municipio. Aunque él nace en Utrera, pero prácticamente ha desarrollado toda su vida profesional como profesor, concejal, también ha sido diputado y también ha sido alcalde de Marchena. Estamos con Juan Antonio Zambrano González. Juan Antonio, ¿qué tal? Pues nada, buenas. Bienvenidos a Televisión Marchena. Pues nada, muchas gracias a vosotros por invitarme a este café. Un café muy especial porque después de toda tu trayectoria como profesional te jubilas. Sí, ya el día 29 de mayo será mi último día que esté en el instituto del próximo curso, de este curso que estamos realizando. Hemos empezado a cenar, ¿no? Pues ya creo que ya ha llegado el momento de acabar esta carrera docente, que la verdad que a mí no me ha... Vamos, que como me gusta tanto, pues la verdad que no, para mí no me supone trabajo, me supone echar un rato muy agradable con mis alumnos, ¿no? Juan Antonio, naces en Utrera en el año 1958. ¿Qué recuerdas de esos primeros años de tu vida? Pues los años eran de mucha penuria, ¿no? Mis padres eran una familia trabajadora, mi madre no trabajaba, mi madre se dedicaba a nosotros, a mi hermano y a mí, y mi padre pues trabajaba en los salesianos de Utrera de albañil, y después terminó pues la cocina, en fin, las tareas múltiples de un peón, de tal. Y nada, recuerdo un poco de mucha penuria, ¿no? Porque la situación en los años 60, bueno, 58, 60 no eran unas condiciones buenas en España, ¿no? Estábamos empezando a respirar un poquito, pero no unas condiciones económicas adecuadas, ¿no? A pesar de esas condiciones, no sé, ¿tiene alguna anécdota de tu infancia que recuerde con una sonrisa? Bueno, pues, los múltiples ratos que pasaba en el colegio, porque en el colegio nos llevábamos todo el tiempo. Allí hacíamos de todo. En el colegio en ese momento entrábamos a las 9 y nos íbamos a las 6 o las 7 de la tarde y teníamos nuestros partidillos de fútbol de la tarde, que eso lo recuerdo muy bien. Nos llevábamos nuestra merienda y después de merendar pues nos poníamos con la pelota que fuera a tirar para portería, a la portería que fuera, porque era una sola portería y jugábamos al menos 4 equipos por un lado y 4 equipos para el otro, ¿no? Y eso sí lo recuerdo muy bien. ¿Qué recuerdas de no sé, tu familia? ¿Eres el mayor de 2 hermanos? Sí, yo soy ¿Cómo el era tu mayor. vida en casa con tu hermano, Sí, tu madre, tu yo padre? creo que era una familia normal, ¿no? Nosotros pues éramos, en este caso, mi hermano y yo, y mi padre y mi madre, y nada, pues normal, de convivencia normal de los 4, y nada, salía a trabajar en una época que había muchas horas de trabajo, ¿no? Ya no es como ahora que se habla de 37 horas y media o 35, sino que en aquel momento pues podía mi padre trabajar, no sé si las 48 horas, creo que trabajaba mi padre. Hasta sábado trabajaba, eran unas 48 horas. Mi padre se lleva todo el tiempo trabajando, ¿no? Lo veíamos por la noche, cuando aparecía por la noche a las 7 de la tarde o por ahí, ¿sabes? Y después todo el tiempo con mi madre la que estaba siempre para todo, y mi padre pues llegaba destrozado, la criatura, ¿no? ¿Qué valores te transmitían tus padres? Hombre, a mí me transmitieron siempre mis padres el tema de trabajar con humildad, trabajar constante, el aprender de todo. Mi padre decía, no, meterse en nada, venga, es que esto, lo otro, y nos empujaba bueno, y se sacrificaban por cualquier acto que a lo mejor no podía. Yo tengo una anécdota que se va a plantear una fiesta, en aquella época había en Utrera 2 clubes, el Convivio y Génesis, y ahí aglutinaba a toda la gente joven, ¿no? Y me habían montado una fiesta musical y había que llevar una chaqueta. Y yo entonces ya casi me iba a borrar porque no tenía chaqueta. Y mi padre dice, oye, me he enterado que va a haber una fiesta y tal. Sí, ¿tú no vas? Y digo, yo no. Y no le dije por qué era. Al final mi padre, ¿pero por qué no vas? No sé qué. Me ha dicho que va a ir fulano y tal. Y digo, no. Digo, bueno, papá, que es que hay que ir con una chaqueta. Yo no tengo. Y dice mi padre, vamos a ir para allá, que hay un amigo mío que te va a dar una chaqueta. Y fui yo, me compré, me acuerdo, una chaqueta clara. Era en verano. En la fiesta esa era en el mes de agosto, por ahí. Y me compró la chaqueta. Yo vi que le dijo al hombre a uno, oye, mira, que ya tú me pasas, lo que sea, y era un ditero, una figura que a lo mejor nadie la conoce. En Marchena también lo vi. Claro, había un ditero, yo lo conocía muy bien al amigo Antonio. Y nada, mi padre, yo dije, ostras, mi padre, ¿qué poder tiene, no? Se va allí, yo elegí la chaqueta, tal,
Claro, yo ya después ya observaba que cada semana o cada 15 días, lo que sea, se veía pasaba. otra vez al hombre y le daba un cuponcito y le daba después el dinero. Y yo digo, pues esto no era tan gratis como yo pensaba. Pero fui a la fiesta del convivio, ¿sabes? O sea que mi padre, la verdad que se lo propuso y fui. Y a pesar de ser una familia humilde, entra en un colegio elitista, ¿no? Los salesianos. Pues sí, alguien cuando me ha dicho, oye, ¿tú estudiaste los salesianos? Digo, sí, porque mi padre trabajaba ahí en Los Arbañiles y entonces, pues mi padre, en el momento que yo me voy del colegio público Coca La Piñera, pues me dice que, bueno, me mete allí en la zona, había dos zonas en los salesianos, una zona que eran los gratuitos, que no era gratuito, que cobraba 100 pesetas, y la zona de internado, que era la más élite, que cobraban 600 pesetas. Y nada, yo empecé en los gratuitos. Y nada, pues empecé como un chaval nuevo, o sea, un alumno de estos jovencísimo, no pensando en lo que iba a estudiar. Hasta recuerdo que algunas veces con mi primo íbamos al colegio los dos juntos y decía mi primo, ahora después hay que ir a ingreso, después hay que estudiar bachillerato. Y digo, yo, primo, ¿cuándo terminamos? Yo, ¿cuándo terminamos? Y estamos siempre estudiando. ¿Cómo marcaron esos años, esa, no sé, disciplina? Porque era un colegio católico también, ¿no? Sí, era católico, mucha disciplina, muchas horas de estar allí, o sea, allí hacíamos este estudio, o sea, cuando la gente, a mí me venía bien, pues yo en mi casa era muy chiquitilla, yo casi siempre estudiaba el salón, bueno, el cuarto camilla, que le decíamos, lo hacíamos toda la vida, allí estudiaba yo, se recogía la mesa y ya ponía yo mis libros, con lo cual, si me tiraba yo una hora en los salesianos, pues me tiraba yo una hora estudiando, haciendo ejercicio, que además eran tantísimos, que creamos hasta una compañía de trabajo, que éramos 4, entonces a mí se me daban muy bien las matemáticas, entonces yo tenía las matemáticas y la física, que se me daba bien, había otro con la química, otro con el latín y otro con la literatura o la lengua, según el texto, y en media hora, una hora ya teníamos todos los deberes hechos. ¿Te gustaba estudiar? Sí, siempre me ha gustado mucho estudiar, o sea, que el leer, o sea, no leer libros, porque leer libros así, cuando me dice alguien que me lea un libro, exceptuando alguno que me he leído de compañeros del instituto, de compañera en este caso, que ha leído, y uno que me regaló una compañera en El amigo invisible el libro, los demás me cuesta, empiezo, pero no, casi no acabo. Uh-huh. Te has propuesto muchísimas cosas en la vida y lo has conseguido. En el tema de estudio, diplomado, licenciado, sí. Doctorado. Sí, yo... Había una época que no tenía, bueno, estaba mi hijo Javier chico, y otra que no teníamos niños, y yo es que la verdad era prácticamente, pues, terminé la diplomatura empresariales, automáticamente me fui a la mili, porque era quitarme la mili, en aquel momento había que quitarse la mili como fuera, ¿no? Y además en este caso que a mí me tocó Ceuta, me tocó ir en barco, entonces cuando un amigo mío de allí de Utrera me dice que eran de la caja 212, que decían allí la caja 211, 12, me dice que me han dado destino Madrid, pues yo no me lo pensé, digo, anulo los papeles, yo me voy a Madrid, yo acabo de terminar diplomatura y yo no pienso, no voy a seguir, sino me voy a hacer la mili para quitármela de en medio. Y nada, a partir de ahí, pues nada, hice la licenciatura, después hice el doctorado de suficiencia investigadora, hice máster en comercio exterior, que me gustaba, especialista en marketing, agente de propiedad inmobiliaria, muchas de las cosas, auditor de cuentas, y muchas de estas cosas pues no las he ejercido, no. A mí me gustaba enseñar y automáticamente, pues aunque tenía todas esas titulaciones o esos máster que en aquel momento se hacía, yo me volqué en la enseñanza pura y dura de formación profesional, que me gusta decirlo porque, aunque ahora ya somos Instituto de Enseñanza Secundaria, pero yo siempre he sido de formación profesional. De la FP. De la FP. Has mencionado el servicio militar. ¿Cómo Sí. fue esa experiencia? Porque me gusta que contéis esas batallitas, ¿no? Esa experiencia... Las personas que habéis ido a la mili. Hombre, la experiencia para mí no fue muy agradable, porque aquellos te llevaban allí, tú eras allí entonces tú veías allí gente, yo me acuerdo una vez, una persona analfabeta y me la colocan en los explosivos. Y por la noche me cuenta que hay allí unas cositas de las que se pueden tirar y no sé qué. Y yo, ¿pero tú dónde estás? Yo veía el chaval que era de la Campana. El chaval yo lo veía que era analfabeto y tal,
Y yo he hablado con uno de allí para que lo metiera en los jardines, porque él había estado siempre cuidando ovejas y cosas de esas. Y meter en los jardines, que le viene. Pues me lo habían metido en los explosivos. Tuve que hablar con el capitán al día siguiente y digo, no salimos aquí todos volando. Tú lo veías ya tirando de una granada, ¿no? Oye, que lo vi, pero cuando me lo contaba, yo digo, aquí nos pega y tal. Y entonces, claro, yo estaba en una academia especial militar en la que había que saludar pues a 300 personas en una fila. Claro, eso era antes, había que saludar y echar la mano para abajo. Yo lo saludaba el tirón, hasta que un día me dio uno, no, me va a saludar a mí especialmente. Y nada, lo tuve que saludar especialmente. Y la verdad, pues no fue muy, muy grato. Después, bueno, después ya sí me dieron la posibilidad de, cuando me llaman de Morón para dar clases, pues sí me dieron la posibilidad de que pudiera empezar a dar clases en Morón, porque me quedaba un mes para licenciarme. Y me dijo, bueno, váyase a dar clase, ya que va a poder encontrar un trabajo y después vuelva. Y volví, ya me licencié un 5 de enero. Yo creo que fue uno de los mejores regalos de Reyes. De los mejores regalos de Reyes. Y nada, la verdad que la experiencia para mí fue un año perdido. También por esa época, poco antes quizás conoces a Antonia, ¿no? A la que es tu mujer hoy en día. Mi mujer la conozco yo con 18 años. Yo tendría para cumplir 20. Ella estaba, yo había empezado el primer año, yo empecé el primer año en ciencias exactas, en matemáticas, y entonces ella está en el Instituto de Consolación, de Virgen de Consolación, que es el que está a la entrada del paseo de la Virgen de Consolación, y nada, pues teníamos un grupo, nos veíamos en el grupo, y un día antes de la feria, por ahí, pues unos días antes me había declarado yo y mi mujer dice que se lo iba a pensar, pero después yo iba por el camino de consolación de estar en la feria y ya pues me dijo que quería, que no le importaba salir conmigo. Y de 18 años, pues hasta ahora, pues estamos juntos. Tenéis dos hijos, ¿no? Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo son tus hijos? Lo he comentado muchas veces con mi mujer. He tenido la suerte de tener dos hijos fantásticos, Javier y Pablo, y lo que hemos logrado juntos familiarmente, ¿no? Muchas veces lo hablamos entre ellos, digo, es que todo lo que hemos hecho en tanto tiempo, ¿no? Y del cual nos sentimos muy satisfechos, la verdad. ¿Cómo compaginaba tu vida, tanto como docente, como político, con tu familia, con tus niños? Yo he tenido la suerte de tener a mi mujer. Mi mujer ha sido el gran complemento para mí, ¿no? La enseñanza vía libre, en algunos momentos cuando empezamos aquí, yo en el año 84 en el instituto, todas las reuniones que teníamos con profesores por la tarde, que montábamos nuestras fiestas, nos íbamos a las discotecas, recuerdo la Cava, la Broadway, eran discotecas que íbamos muy a menudo, y montábamos fiestas en las casas de cada uno, pues hay fiestas en mi casa, fiestas en la otra, ¿no? Esas cosas, pues, hoy en día se ha perdido un poquillo, pero aquello íbamos a todas las casas de cada uno y nos tirábamos después del colegio, que terminábamos a las 6 de la tarde, pues raro el jueves, ya acercándose el fin de semana, que no tuviéramos una reunioncilla esta, ¿no? Y en esa sí venía mi mujer, pero en todas las cosas mi mujer siempre me animaba. Bueno, ensayaba conmigo los teatros, si a mí se me ocurría teatro, lo ensayaba conmigo. En mi época política, pues muchas veces ella ha sido la que ha estado en la casa, la jefa de la casa y todo, con los niños, porque yo hay muchas veces que yo no llegaba a las horas que mi hijo me requería, ¿no? Entonces, pues la verdad que si no hubiera tenido a mi mujer, pues no hubiese hecho muchas de las cosas que he hecho, seguro, ¿no? Seguro. Y ahora también disfrutando de tus nietos. Pues esa es la mayor ilusión que tengo ahora. Mis dos nietos, Leire y Lucas, son, es una nueva cosa en mi vida, con una satisfacción enorme. Ayer por la tarde estuve con ellos en el parque, pues, es alucinante, eso es una experiencia. Tú ya te tocará vivirla cuando pase un tiempo. ¿Qué se quiere más, a los hijos o a los nietos? Es que es distinto. Yo cuando me decía antes los nietos, yo he querido mucho a mis hijos y tal, pero es que es distinto. Yo cuando, claro, tú estás con tus hijos, pero estás trabajando, estás pensando en mil cosas, y yo cuando voy a Sevilla a llevarme todos los días, porque hacemos jornada completa, mejor cuando termino de clase, pues me voy para allá y hasta la noche nos volvemos, ¿no? Pero es diferente, va a disfrutar. Es como se disfruta más, ¿no? Se disfruta más. Entonces, no es que tú no hayas querido uno más que otros menos, sino que es que ahora es el disfrute y el otro es que
tú los querías. Es que las etapas son totalmente diferentes. Cuando se tiene hijos, tienen mil cosas que hacer. Mil cosas, además estás pensando en mil historias, ¿no? Y no es como ahora, que tú ya piensas, pero dices, espérate. Pero vives más relajado. Voy a apartar este tema, lo voy a apartar. Ya me voy a dedicar a ello. Y es que cualquier cosa, cualquier gesto, el que te diga algo. Yo es que mi chico es que el tío te da un beso, te dice cualquier cosa, o mi chica que es mucho más todavía te da más besos. La chica es que te da todavía más besos, te abraza, pero mi chico es el que dice la frase más contundente, ¿no? O bien te trae un dibujo y te dice, abuelo, te quiero mucho. Y ya tú dices, bueno, ¿y ahora qué hago yo? Entonces, es saborearlo, es disfrutarlo, es que es una maravilla. Bueno, pues para llegar a este momento, Juan Antonio ha recorrido una vida muy intensa. Empezaste como profesor en el año 83, ¿no? ¿O antes? Empecé a primero, o sea, yo estuve en los Salesianos en el 83, en el 82, me incorporé en septiembre del 82 en los Salesianos. Tendría 24 años, por ahí. O sea, que volviste a tu centro como profesor. Ya después estuve en los Salesianos hasta que terminara el curso. Tuviera un detallazo el director del centro en aquel momento, Enrique, que fueron a verme a Granada. Yo tenía la oposición en Armilla. Yo no había salido mucho de mi casa, con lo cual yo Armilla me parecía... Yo vi Granada y digo, para Granada. Pero claro, no me di cuenta que Armilla era un pueblo que estaba... Entonces yo cogí un hostal de lo que vi por allí, que me dijeron que era más barato, y allí me quedé. Y ahora digo yo, bueno, ¿y dónde las oposiciones? Me voy a donde yo quería, que era las oposiciones, y me dicen Armilla. ¿Y es dónde está ahora? Y usted coge un autobús, tiene que coger un taxi... Total, ya pues pude aprender de que tenía allí el taxi o el autobús y tal. Y tuvieron el detallazo de que por la noche yo iba paseando por la zona universitaria, porque mi hostal estaba por allí, y me encontré, una casualidad enorme, encontrarme al director de los Salesianos y a uno de los que había allí, que era de cura de allí, que venía a ver si me veía, que me vieron, para decirme que tenía un contrato de tiempo indefinido. En aquellos años un contrato de tiempo indefinido era muy importante, ahora no tiene tanta importancia, pero un contrato de tiempo... Si no apruebas las posiciones, te contratamos indefinidamente en el colegio. Y yo digo, bueno, pues nada, y nos tomé yo un cubata con ellos y dice, bueno, pues mañana ¿qué tiene? Digo, mañana leer. Lo que pasa es que claro, aprobé las oposiciones y me fui al Beatriz Suabia, que fue mi primer centro en Sevilla, que yo estuve, y en fase de práctica. Y luego me dieron destino a Marchena. Y ya de Marchena, la verdad, había un inspector de allí, Utrera, Juan Marrufo, que me dice, oye, guau, que ha salido unas plazas y es posible que te podías ir a Utrera y tal. Y porque había las oposiciones, se hacía en Andalucía una parte, la hacía la Andalucía Oriental, que era en zona de tal, y daba una puntuación, y la gente que éramos de la Occidental otra puntuación. Entonces yo había quedado en las oposiciones el número 2 de Andalucía y el 1 de la Occidental, con lo cual era muy difícil que me quitaran la plaza. Me dijo el inspector, que en aquel momento dice, oye, pues hay una plaza en el Virgen de Consolación que podría ser interesante para ti, no sé si la has visto, tal. La vi y digo, mira, Juan, es que resulta, yo me llevaba muy bien, excelentemente bien con Pepe Cañete, y digo, mira, que tengo el hogar del pensionista al lado y yo creo que ya voy a terminar aquí. Tú ya te veías ya... Porque el centro de FP, para los que no saben, estaba ahora donde está el centro de salud, ¿no? Entonces yo ya me veía que aquí iba a acabar ya mi carrera, ¿no? De hecho, pues ya pues mi novia, en ese caso, pues mi mujer en la actualidad, pues ¿por qué no nos casamos en diciembre, el 8 de diciembre del 84? Y ya pues la verdad que nos quedamos en Marchena, los niños son de Marchena. Tus hijos nacieron en Marchena. Nacieron en Marchena, y ya pues la verdad que ya no me he querido cambiar. Y ahora ya que me voy a jubilar, yo ya me jubilo en el López de Arena, que para mí sería la mayor ilusión del mundo. Porque fue tu primera toma de contacto con Marchena, ¿no? Cuando tú te destinan aquí al López de Arena. No, antes yo conocí en la carrera, en la diplomatura, a Pepe, fallecido, Pepe Moreno, ¿no? Y a Marisol Lebrón. Y claro, pues como estábamos de pareja en aquel momento, pues yo me venía en el carreta. Yo los coches, tú sabes que de los coches yo le tengo un cierto respeto. De hecho, te sacaste el carnet de conducir ya... Ya en el año 97, pues.
Entonces, pues veníamos aquí, veníamos los fines de semana, un domingo en el Carreta, y nos solíamos tomar una copita allí en la avenida, en Alberto. Allí en la avenida al final, el bar que, bueno, ahora no está, pero estaba Alberto allí, y ya de ahí subíamos por San Juan, me enseñaba Pepe y Marisol todo como era, lo bonita que era Marchena, y nosotros hacíamos lo contrario. La semana siguiente, pues a lo mejor iban a Utrera y tal. Y entonces, unos meses antes, unos meses, años antes de la carrera, pues ya nos conocíamos. Y después ya, pues en las oposiciones, conocí a otro compañero mío de instituto, que es Manuel María Cortés, que nos hicieron muy amigos, y ya pues elegimos destino. Él eligió Écija en aquel momento y yo elegí Marchena. Y ya pues no cambié. La verdad que con Pepe Cañete, la gente ahora hay que hacer los repartos, el reparto mío fue muy curioso, mi reparto. Me dijo Pepe que fuera a un bar que era Casa Manolo, ¿vale? Y que estaba enfrente de su casa. Yo fui allí a Casa Manolo y en la misma bar, ¿qué quieres? Una cerveza, ¿vale? Mira, ¿a ti qué te gusta? Mira, digo, a mí, no sé, digo, ¿a ti te gusta la economía? Digo, me encanta la economía. ¿A ti te gustan las matemáticas financieras, cálculo mercantil? Digo, me encanta. Dame la mano. Ya hemos hecho el cuadrante. Ya lo he hecho todo para ti y lo otro para mí. Lo que no le gustaba. Y este coño toda la contabilidad, me fue preguntando cosas. Cuando yo después me di cuenta con el tiempo, digo, ostras, no me dio nunca contabilidad. Y no me dijo, ¿a ti te gusta esto? ¿A ti te gusta? Y claro, cuando él vio que yo tenía 18 horas, bueno, en aquel momento eran 21 horas, por ahí, pues él vio, dije, pues esto ya le sale 21 horas. Y choca la mano. Ya hemos hecho el reparto. Cuadrante. Y yo me esperaba que yo más solemne, más de esto. Y ya hemos hecho el reparto los dos. Y ya me fui con el reparto hecho, que en aquel momento yo venía en el 3, vamos, yo no tenía coche hasta el año 97, vamos, o sea que me tiré unos pocos años sin coche. Te involucras muchísimo en el instituto, eres un profesor muy intenso, has coordinado muchos trabajos, muchos premios, ¿no? a nivel nacional, incluso también proyectos de investigaciones juveniles. ¿Cuántas cosas has hecho en el instituto? Así, pero resumido. A vos de pronto, claro. Resumido, sí, ahora que... Mira la etapa primera, que era de playba, ¿no? Y no a discoteca, hacer playba, hacer teatro. Con Pepe Cañete le gustaba Muñoz Seca, a mí me gustaban Los Quinteros, a mí me gustaba también Muñoz Seca, pero yo hacía Los Quinteros. Entonces, cuando él se está pensando en jubilarse, me dice, niño, tú ya sigues con el teatro. Y yo empecé con esa faceta. Jugar al dominó, al ajedrez, con clase de Antonio Aguilera, y esa es mi primera faceta y tal. Hasta que, siendo director del centro, que yo cuando cojo la dirección del centro era en el 88, creo recordar, la primera parte que cojo de la dirección, yo quiero hacer cosas con mi amigo Pepe Carmona, un amigo mío que es en Montilla, queríamos hacer cosas diferentes. Entonces nos metimos en lo que era Radio Lápiz, Telelápiz. Nosotros queríamos hacer cosas distintas. Veamos, que haya una radio, que haya música en el instituto, que la gente vaya al instituto porque quieren. Ahora no, las puertas estaban abiertas, o sea que, pero con mucha gente, algunos se nos quedaban en los jardines y no entraban, y ahora no era como ahora, sino que los padres no, o sea, mejor si faltaba mucho y el padre te veía y tú le decías que falta el niño, ese niño volvía a clase pero del tirón, ¿sabes? Con todas las puertas abiertas, faltaba muy poca gente, pero dijimos, no, pero para que la gente se sienta más a gusto, que disfruten. Montábamos concursos de platos de comida con mi amigo José Antonio Cárdenas. Hacíamos cosas de estas, queríamos montar algo diferente. Y ahí surgió un chaval de la Puebla de Casalla que me trae a mí como director un cartel que se ha colocado en el hall, que era Campeonatos Nacionales de Jóvenes Investigadores, año 91. Y mira, yo empecé, digo, espérame, déjame que yo esto lo analice en vacaciones de Navidad era. Y después vengo con una propuesta. Veo que yo quisiera participar en esto. A mí me interesa participar en esto. Bueno, pues a partir de ahí en el año 91, porque mi currículum profesional va muy ligado al López de Arena, pues empezamos a concursar en el Certamen Nacional de Jóvenes Investigadores. Claro, tenemos el primer premio, eso nos anima mucho más, ¿no? Luego pues ya metí a Fernando Alcaide en el equipo. Hicimos entonces Arenas en Galápagos. Fuimos a Salamanca, nos clasificamos a la final. Luego vamos a Oviedo. Ganamos primer premio Oviedo. Y ya después, pues todos los campeonatos se celebraron en Mollina y bueno, volvimos a conseguir 2 segundos premios, varios accesos. En vez de llevar un equipo, llevamos 3, 2. Y yo lo que más disfrutaba de ello es que habíamos conseguido, y se lo comentaba Fernando Alcaide
y a Pepe Moreno, que una de las veces tuvimos que subir una avioneta para grabar el Corbones, que habíamos conseguido que la gente por lo menos observara alrededor y se diera cuenta de lo que tienen, lo que hay. Entonces digo, mira, hemos hecho una cosa importante, al menos observan y al menos nos demandan cosas. Entonces, por ejemplo, si había un texto, un legajo, a buscar a Fernando, que había algo en el laboratorio, pues empezamos a hacer cosas en el laboratorio, pues a Juan Carlos, que le había llegado un instrumental de laboratorio y empezamos a desempaquetar esto, que nos dio después la opción de ganar el Premio de España, Premio Nacional de España, representar a España en Estocolmo, que fuimos el Nobel Junior de Estocolmo. Entonces, claro, todas estas cosas con compañeros y con los alumnos, hace poco cuando hicimos el tema de los premios, pues fue maravilloso. Ver a gente, contarte anécdotas, cosas. Ahí tenemos a Rosa López Gavira, que es doctora en contabilidad, que me vino a mí a la Diputación a decirme que gracias a haber ganado el primer premio en Oviedo, la habían puntuado y se metió a la universidad. Y fíjate la carrera que ha hecho Rosa, ¿no? Después Tere Duarte empezó trabajando también trabajo de investigación. Hace poco me comentaba a mí en una de las eso, a mí, que es una gran investigadora hoy en día en Sevilla, quizás de las personas más reconocidas en investigación, a mí el ver trabajo en investigación me ayudó mucho a ver este abanico que no lo tenía yo presente, ¿no? Y claro, en aquella época que la formación profesional iban, entre comillas, los que parecían más malos. Cuando en un colegio no veía a nadie bueno, pues lo mandaba allí. Entonces supimos darle la vuelta entera. Eso hasta el año 2000, aunque después volví a hacer dos proyectos muy interesantes, que ganamos el segundo y el tercer premio con otros alumnos de bachillerato, ya dedicados nada más que a bachillerato. Yo digo, ya esto era bachillerato. Y ya a partir de ahí empezamos a hacer el tema del emprendimiento. Ahí ya empezamos a ver que nuestro instituto había ganado en el año 97 el Joaquín Guichó, que es un premio de los mayores prestigios que hay, con 4 institutos, que veíamos que las clases de práctica administrativa, bueno, pues nosotros hemos sido en el Instituto López de Arena, no porque diga yo del Instituto López de Arena, sino que es que el equipo que hemos formado siempre, y no quiero nombrar mucho porque a veces veo a alguien que no me ve, pero el equipo que he formado, Manuel Maqueda, Pepe Moreno, Manuel María, María Ángeles, Pepe Zamora, Francis, que estuvo en una etapa, Ramón Caballo, que estuvo en otra, en fin, un montón de gente que íbamos todos en la misma línea. Y cuando veíamos que una clase era pesada, que no le gustaba a la gente, las transformábamos. Y yo, esto hay que cambiarlo. Y entonces se nos ocurrió hacer 4 institutos que para las prácticas de oficina no fuera un coñazo, pues realmente uno hacía Hacienda creo que era Écija, los que facturaban eran los de Lebrija, los de Carmona hacía otra cosa y nosotros otra cosa. Y los niños cuando llegaban a la clase, bueno, nos dieron un premio y ese premio lo invertimos en montar un aula, que en la actualidad ahora es el aula de empresa, siguen todavía las mesas y las sillas, de cómo las configuramos nosotros. Y tú entrabas en la clase y había una recepción, un equipo de compra, un equipo de facturación, una empresa. Y le dimos la vuelta a aquello que los chavales que disfrutaban, y claro, para colmo le dan el premio, pues aquello fue el cambiar. Entonces dijimos nosotros, a partir de ahora tenemos que darle giro a esto. Pues nos daban otra asignatura, simulación de empresa. Vamos a simular empresas, vamos a hacer que ya nosotros, ahora ya José Antonio Pérez, que se me va a saltar antes, pero por eso no quiero decir muchos nombres, se me va a saltar alguno y ya me va a pasar algo. José Antonio Pérez, que era un informático sin tener su estudio, autodidacta de todo, todos los programas que había nuevos, pues ha salido esto, ha salido lo otro, y formamos aquello una piña que cualquier cosa que salía, que yo iba a las reuniones cuando yo era director y decía López de Arena, y la gente decía que yo, ¿qué estáis haciendo allí? ¿Qué hacéis esto, lo otro? Ya sonaba, ¿no? El nombre sonaba ya por todo. Para mí era una satisfacción como director que yo dijera mi nombre, del López de Arena Marchena, y automáticamente todo el mundo te identificaba y todo el mundo decía, oye, nos llamaba la consejería, ¿te puedo llevar una gente que vienen de fuera para ver lo que hacéis en simulación de empresa? Tuve una tarde que vinieron 2 o 3 personas de fuera, de Francia, Alemania, para ver lo que hacíamos en simulación de empresa, en cómo creamos proyectos de empresa y cómo lo hacíamos en la clase. Y yo alucinaba, yo era de las mejores, coincidí ya con mi amigo José Manuel Sevillano, que estuvo de vicedirector conmigo y que también se metió en todos los temas estos de proyectos, y automáticamente yo a Sevillano, cuando yo llevé 3 años de director, ya digo, José Manuel,
Mira, es un gozo llegar, pero yo ya ni voy a Sevilla. Sino yo digo que soy el director del López de Arena y pido esto, y no como ahora, que ahora hay que montar un follón, pero en aquel momento el inspector es el que se hacía cargo de todo. Tú hablas con el inspector y tal. ¿Qué pasa, Juan? ¿Qué sucede? No sé qué. Y te daba. Y digo, yo llevo ya 6 años para 7, y digo, Sabonet, yo esto sería bueno que te quedaras tú ya en la vice, o sea, que fuera el director, diera el paso. Sabonet al principio me dijo, mira, yo estoy dispuesto a... pero tú, hombre, todo lo que tú aguantes. Y digo, no, yo creo que ya... Y ahí surge en el 7.º año, antes de asumir el 7.º año de la dirección del centro, es cuando me llaman de la Diputación Provincial, siendo diputado Pepe Villalobos, para que fuera director de área de Hacienda. Y hacer una pausa en el instituto. Y hago la pausa en el instituto. Ya retomaremos lo de la política. Vamos a seguir. También nacen proyectos empresariales muy importantes con empresas que existen hoy día como Macelca. Eso nace también en el instituto. Ese fue mi primer proyecto. Lo primero. El primer proyecto. Y perdura en el tiempo, que existe es una empresa muy me importante. Me da una satisfacción enorme. Ese fue mi primer proyecto. Me llega mi hijo José Antonio Cárdenas a mi casa y me dice que haga un proyecto de viabilidad, que hay un concurso. Y yo digo, José Antonio Cárdenas, pero tú no tienes la carrera. Digo, sí, pero yo, ¿qué proyecto de viabilidad? A mí me suena a vida, pero que yo no he hecho ningún proyecto de viabilidad. Entonces me metí y me fui a la biblioteca, porque no es como ahora, que podía buscar Copilot o alguna inteligencia artificial. Entonces me fui a la biblioteca, busqué lo que era un proyecto de esto, me lo monté en mi guión y empecé, y nos dieron el primer premio a nivel nacional, dotado en aquel momento de unas 500.000 pesetas para constituir la empresa. En aquel momento, como el López de Arena suena, nos llama la Consejería de Educación y nos da 3 millones de pesetas para equipamiento de la empresa. Y porque ellos hacían proyectos desde el instituto y habían visto nuestros antecedentes, y nosotros, después de esa más cerca, habíamos hecho otra serie de cosillas con cooperativas educacionales y tal, y que decía que si se ponía en marcha y se justificaba que estaban dispuestos la Consejería de Educación. Fíjate que eso ahora el mito no lo hace. Desde el Centro de Formación Profesional intentar insertar gente. Claro, a raíz de ahí, pues ellos nos invitaron, bueno, José Antonio Cárdenas hemos ido, yo qué sé, a cuántas charlas a explicar el proyecto de Macelca, cómo nace desde el instituto y tal. No, yo me animé bastante, que decía, bueno, porque a mí me gustaba generar empleo, ¿no? Entonces yo en principio soy socio colaborador ahí, y después cuando me nombraron concejal de Hacienda dije yo que esto no... Una empresa, y yo era concejal de Hacienda, y yo, aunque era socio colaborador, que era si había beneficio, y las cooperativas de beneficio, si una empresa normal puede costar beneficio, aquí ya es que no hay beneficio. Y ahí ya fue cuando yo ya me salí y entró mi amigo Manolo Maqueda en la empresa, ¿no? Y ahí ya tuvimos un poquito de gusanillo y empezó los programas de Andalucía Joven. Y muchos de los que trabajan en el ayuntamiento empezaron ahí. Manoli Castro empezó ahí, Fernando, Olía, Lupe, Merubina. Ahí creamos un proyecto allí en clase, dentro de la simulación empresarial, y presentamos el proyecto en Andalucía Joven, nos lo aprobaron y tal. Después hice otro para gente de electrónica, me acuerdo Remigio, en cooperativas como Práctica, y otros alumnos, que Castro y otros más. Y nada, pues veíamos que el centro generaba empleo. Era más fácil generar empleo que hoy en día. Sí, había muchos programas, y entonces era cogerse desde los centros y se potenciaba que de los centros lo pudiéramos guiar. Entonces, claro, a mí, como yo empecé con mi primer proyecto más cerca, aquello me gustó tanto que yo empecé a hacer más proyectos, ¿no? ¿Eran emprendedores los chavales más que hoy? Hoy, bueno, ¿cómo llevan el emprendimiento? ¿Tú qué tratas con ellos? Era diferente. Las épocas son diferentes. La gente tenía pocas distracciones, es decir, que no había, como ahora hay más, ¿no? Entonces, a lo mejor tienen más elementos importantes de información que antes no había, ¿no? Pero aquello se llevaba bien. El emprendimiento siempre ha sido un sello distintivo del López de Arena, es lo que nosotros nos gusta llamar la esencia educativa, la innovación, la creatividad, el emprendimiento y la solidaridad, los 4 grandes ejes. Y la verdad que la gente lo asumieron. La verdad que cuando ve cosas que se hacen realidad es más fácil, ¿no? Es más fácil ver, mira, pues este proyecto se hizo, aquel y tal. Me viene a la memoria ahora Carmen, que tiene la agencia de viajes ahí en el Planelle. Carmen Lobe, pues ella hizo un proyecto, me acuerdo, de simulación de empresa muy parecido con el turismo, porque a ella siempre le ha encantado el tema del turismo, ¿no? Entonces, eso le sirvió para inculcar o para iniciar determinados proyectos. Nosotros, la formación profesional tenía cercanía con el mercado laboral, entonces eso hace que sea más fácil, ¿no?
Y yo creo que el emprendimiento, tanto ahora como ahora se ve de otra forma distinta, pero que hay emprendedores. Ahora estamos haciendo otra cosilla nueva, que es un proyecto intermodular de fomento del turismo, o sea, le hemos llamado Marchena Viva, y creo que va a poder tener algún resultado. Parte de eso, bueno, pues los nuevos proyectos de teatro que hemos hecho de teatro, de Felipe sí, V. Sí, te venía de los principios, tus principios fueron los teatros y tu final casi va a ser los teatros también. Sí, me encantó el teatro histórico gracias a un compañero mío de instituto, porque es que es muy importante. Las cosas no se le ocurren a uno solo, es importante tener equipo, ¿no? Y nosotros generamos en Felipe V un pedazo de equipo. Pedro con los disfraces, las ropas, la música, Julio, Paco con los textos y todo después, todos los actores, porque claro, fueron 62 alumnos y 13 profesores. Aquello fue para mí la obra que más complicada yo me he visto, ¿no? Luego fue más fácil quizás el Lope de Arena, sacar a la calle el Lope de Arena desde el punto de vista con distintos Zurbarán en distintos puntos y tal, que ahí nos ayudó muchísimo José Tomás, nos echó y sobre todo Juan Ramón, que cada vez que le he contado alguna cosa histórica me ha dicho, venga, los órganos, mira a ver si toca los órganos tal, y ha sido siempre fantástico. Y pienso terminar, si mi director me lo permite, José Domingo, pues con La Regenta. Y me hizo muchísima ilusión que José Domingo al final del curso pasado me dice, oye Juan, ¿tú te vas a jubilar o vas a continuar? Porque nadie se lo cree ya que me voy a jubilar. Y yo dije, bueno, me voy a jubilar. ¿Te imaginas que llega el día y dices que no ahora? Pues igual lo puedo decir. Yo me quería jubilar, terminado el 50 aniversario. Estamos celebrando el 50 aniversario que tenemos formación profesional en Marchena y el 25 de que se imparte bachillerato en Lope de Arena. Y comentando esto, y me dice un día el director, debíamos seguir todo el año 2025. Digo, pues entonces yo todo el año 2025 tengo que seguir. Digo, bueno, me jubilaré en enero. Pero después he pensado que mejor es jubilarse el día que cumple año uno, que es el 29 de mayo, que no fastidio para nada, porque tendría que estar evaluados los alumnos primera parte a finales de mayo y prácticamente junio ya casi. Y ya prácticamente terminado. Y así se lo he dicho a mis alumnos, digo, vaya a ser mi última promoción. Además nos hicimos el otro día un selfie de recuerdo y digo, vaya a ser mi última promoción. Espero seguir disfrutando este año. Y la verdad que estoy disfrutando porque me ha tocado un curso, no vaya que igual lo veis y se lo cree, pero me ha tocado un curso, la verdad, excelente. Son magníficas personas y yo creo que vamos a disfrutar durante todo el año. Oye, en La Regenta seguramente tú tengas un personaje también importante, ¿no? En la obra de teatro. Soy Víctor Quintana, el marido de La Regenta. Y vais caracterizado, ¿no? Porque te gustan los disfraces, te gustan también. Sí, yo creo que esta vez José Domingo la ha cogido porque yo soy el de mayor edad, ¿no? Y nada, pero vamos, me encantó. Yo cuando me dio José Domingo, la verdad que es que para mí es una nueva meta, ¿no? Y me dice, ¿qué te parecería despedirte de...? Y digo, pues la verdad que sí, que... Porque después tengo otras ideas de algún que otro proyecto que Paco está detrás mía, pero creo que ya, por ejemplo, ahora en 2026, no porque haya salido la película de Cervantes, ¿no? El cautivo. Ahora cumple la muerte de Cervantes. Tiene que estar bien la película. Tiene que estar bien. Ahora se cumple en el año 2026, creo, no sé cuántos años, 410 por ahí, de la muerte de... o más, no sé el mito exactamente, ¿eh? De la muerte de Miguel de Cervantes. Y bueno, pues teníamos pensado hacer Miguel de Cervantes en lo que es el antiguo, lo que es el Museo Miguel de Cervantes, colocar un Miguel de Cervantes ahí, otro en la calle Mesones y otro en la calle junto a San Andrés, y hacer 3 Cervantes. También se nos ha ocurrido hacer, porque Reyes no venían mucho por Marchena, entonces traernos los Reyes Católicos, que sí estuvo en Marchena, dado que el señor de Marchena, el Ponce de León, era capitán general prácticamente, era el que mandaba cuando las invasiones, no era el gran capitán, sino el que mandaba, el Ponce de León. Entonces, pues, hacer un recorrido desde las murallas, que entrara por ahí los Reyes Católicos y montaron. Pero vamos, son ideas de proyectos así históricos, lo que pasa que, claro, eso supone mucho, y en el caso de Felipe V es que la verdad tuve una gran colaboración por parte del ayuntamiento, no solamente de concejales, sino de todo el personal, sino por ustedes, que os tomasteis el proyecto aquel también, la policía local, en fin, es que fueron todos los jardineros. Que si tú no lo consigues, que nos involucremos los demás, no lo consigue nadie. Pero la verdad es que fueron muchísima gente, yo estoy tremendamente agradecido, porque cuando yo me vi allí,
tantos canales de televisión, el Rafa Cortegana que me dice que va a venir, Canal Sur, el Pespunte o algo de eso de Osuna, en fin, la verdad que fue maravilloso y claro, eso es un trabajazo, porque no solamente era la gente, sino todo el mundo que colaboró. Bueno, sin olvidar de mis alumnos, los músicos y esto, porque tuvieron un papel de tal forma que cuando dicen vamos a representarlo nuevamente un sábado o un domingo y me dicen los alumnos que ellos un sábado o domingo ya no fallaba un trompeta, no fallaba tal, y dicen, señores, esto no es lo mismo, porque no es lo mismo hacer una obra de teatro, porque es tan importante el que toca el tambor como el que lleva el estandarte. Digo, así que lo dejamos. Volviendo atrás un poco y hablando de disfraces y demás, he visto una imagen de una carroza en un carnaval, también con alumnos del instituto y contigo. Sí. Tú siempre ahí, ¿no? En el cogollo de... Yo iba en el cogollo, iba de vestido de Pierrot, me compré un disfraz de Pierrot y tal. Pues nada, yo era concejal de educación, creo ya, sí, en el 87, 88. Mi hijo tiene un año, mi hijo Javier. De hecho, viene la carroza vestido de pajarito. Y entonces, pues nada, yo convenzo a gente del Instituto de Bachillerato y hablé con la dirección del centro, colaboró perfectamente. Se montaba una carroza del López de Arena, pues en aquel momento llamaba FP todavía, pues creo que hasta en el 89 ya somos López de Arena. Y ya montamos las dos carrozas. Fue un esfuerzo muy grande del ayuntamiento. Fernando Verdugo fue uno de los que animó para hacer esto, estaba Marlon Moraza de alcalde, y la verdad que aquello no tuvo el impacto que nosotros esperábamos. Vamos, habiéndonos disfrazado todo Dios. Que fue mucho trabajo para, ¿no?, la poca repercusión. La gente en aquella época no es como ahora, te decían, no tiráis caramelo, nosotros tiramos serpentina. Y hacíamos cosas para baile y cosas de esas, pero la gente no. La gente se esperaba una carrera. Yo esperaba ver Reyes Magos, los niños decían, no tiráis nada, no tiramos nada, esto no es carnaval. Y fue un esfuerzo enorme, fueron 15 carrozas igual que los Reyes Magos. Y atravesamos todo el pueblo, hicimos el recorrido, creo que el mismo de los Reyes Magos. Pero el balance no fue positivo porque la gente de los carnavales no, bueno, o por lo menos como nosotros lo vestíamos, no lució tanto para el esfuerzo que Fernando Alcaide hizo. Fernando Verdugo, perdón. Pasamos a tu vida política, decía que era concejal ya de educación esa fecha, entras como concejal en el Ayuntamiento de Marchena en 1987, un año justo de lo del carnaval que me estás contando. Sí, un año antes, pues yo tenía... ¿Cómo fue ese, cómo te decidiste a meterte a dar salto a la política? Bueno, a mí el que me convence es mi amigo Fernando Alcaide. Fernando Alcaide estaba conmigo, estuvo de jefe de estudio allí en el instituto, y yo era el animador sociocultural del instituto, yo montaba muchas cosas, a mí siempre me ha gustado montar mucho en el teatro, el teatro del instituto no se utilizaba, yo lo utilizaba por las tardes con el bristán, un baile de aquella época, tal. Y me dice, oye, ¿por qué no te vienes con nosotros? Y había fallecido el pobre de Kiki Vázquez, y entonces pues me dijeron a ver si podía yo, si no festejo, educación, en fin. Y nada, pues yo, vamos, lo que me había visto a mí Fernando mío es que de animador sociocultural había montado un escenario, lo había montado el escenario y había subido yo medio instituto haciendo playback, bailando unos por Teresa Raval, otros por no sé qué, otros, allí montamos un tinglado en la Plaza Arriba que como si nunca se ha visto, la Plaza Arriba llena hasta arriba, y nosotros allí bailando hasta 2 o 3 horas. Allí nos disfrazamos en las casas de la gente, decía, vea niños, venid, porque claro, ¿cómo lo disfrazamos? Aquí en medio de la casa de los vecinos. Y a partir de ahí, pues dije yo, vale. La verdad, cuando entré en la política, pues como no había ni radio, o sea, la radio se veía, pero no retransmitía ni tele, pues a la cuarto de hora se acababan los plenos. Los plenos se hacían muchas veces hasta en el despacho de fallecido Antonio Gamero, pues... tengo un gran recuerdo, y allí en el despacho nos juntábamos los concejales, él nos decía, y el secretario Rafael nos decía los puntos y cosas. Era como una pequeña reunión y todo el mundo, bueno, me acuerdo Juan Pruna, que representaba la oposición, y, normal, o sea que ellos nos llevamos todos a una, y aquello, la verdad que esa legislatura fue... fantástica, yo no sé, ya empezaba a meterse meter la radio, vamos a retransmitir por radio, ya empezaba la gente ya a echarla más, ¿no? Ya a la gente le gustaba más escucharse más, ¿no? Ya cuando cuando fue la televisión ya hemos tenido plenos que ahora que lo ve uno desde otro ángulo dice, yo veía que la que liamos tanto unos como otros. Lo que sí es verdad
que a los momentos actuales, a esos momentos, nosotros después a la hora de verdad en las instituciones nos respetamos, podríamos decirnos lo que sea, pero las instituciones nos respetamos. Si era el alcalde era el alcalde. Y nos respetamos. De hecho, mejor no en el pleno, estábamos mejor diciendo cosas, pero después nos íbamos a tomar una cerveza o charlamos, sin que nadie dijera ¿por qué charla este con el otro? Que no es incompatible las diferencias políticas con después tomarte una cerveza. Mira, había podido ver la peña sevillista 1000 veces con Juan Aguilera tomando café. Terminamos, charlamos, había momentos que no estaba... Nada, nos respetamos, nos veíamos. Eso es una ventaja, eso, el considerarse como persona, porque yo ahora voy a mi instituto, me encuentro a Juan Aguilera y yo creo que igual que él, yo, los dos nos apreciamos, nos valoramos, alguna vez hemos comentado algunas cosas de estas, y normal y corriente como personas, porque al final primero somos personas, después políticos, pero primero personas. Y ahora la verdad ni me gusta la política nacional, ni me gusta la autonómica. La Diputación, es que no la sigo, bueno, no sigo ninguna prácticamente, porque cuando veo eso hasta lo cambia, mejor que ya estoy un poco alto. Y no sigo tampoco la local, salvo algún detalle o alguna cosa que he asistido porque me parecía adecuado, y la última vez que he asistido ha sido en la inauguración, bueno, en este caso ponerle nuevamente el nombre a la biblioteca de un gran maestro, un gran profesor, gran amigo, que es Fernando Arcaiz Aguilar. ¿Has terminado harto de la política? Por tu forma de contarme que ya está totalmente... Yo creo que en el fondo yo he analizado mi vida y he pasado por muchos fallatarios, pero quizás no haya sido el político que haya disfrutado de la política. Yo he sido un ejecutor. A mí me atraía mucho que me mandaran a hacer... Fíjate, a hacer proyectos. O sea, yo cuando coincido con Manuel Ramírez Moraza, que para mí es, aparte de amigo, a través de Fernando Alcaide nos lo presenta y tal, y él me empieza a introducir en el tema de la política, vete conmigo a la Diputación, vete conmigo a tal sitio, y yo voy yendo con él a determinados sitios, a cosas, a determinadas convocatorias y tal. Yo con él tengo que agradecer que me animó muchísimo a hacer proyectos. Lo que había hecho yo en Más Cerca era nada para lo que podía hacer, y entonces pues me metí ahí y la verdad que me quedaba por la noche pensando, compraba libros, ver lo que se hacía en otros sitios, en otras comunidades, qué se hacía en Barcelona, qué se hacía en Madrid, qué se hacía en otros sitios, ¿no? Sin decir esto de Madrid y Barcelona. Yo siempre he dicho que en Andalucía hay muchas más cosas que puede haber en Madrid y Barcelona y tal, ¿no? Pero bueno, coge lo bueno que hay en cada cosa. No había redes sociales, por lo tanto cogía libros, me leía libros, leía proyectos, y ahora yo me ponía aquí en Marchena, de estos proyectos, ¿cuál se puede llevar a cabo? ¿O qué cosas se puede llevar a cabo? Y entonces yo empecé a redactar, pues en principio la primera escuela taller, después ya a partir de ahí varias escuelas taller, varios talleres de empleo, la escuela de empresas de cooperativas juveniles que se llama Diego López de Arena, entero, nosotros lo llamamos López, aquí se llama Diego López de Arena, la segunda fase, después por FEDE, porque también me metí en fondos FEDE, Sodemar. Se crea Sodemar también. Se crea Sodemar. Sodemar se crea, eso costó 4 millones de pesetas, todo lo demás fueron financiados por la Unión Europea. Coincido después ya con mi amigo Diego Carmona, entonces seguimos trabajando, entra Moncho, Sergio, y empezamos a entrar en fondos comunitarios, gracias en el FEDE, no me voy a acordar de la técnica que era fantástica en aquellos momentos, y en Fondo Social Europeo, pues también, no lo voy a decir este para no decir el otro, en Fondo Social Europeo, independientemente de la ideología política, debo decir, los dos mandatos que me tocó, PSOE y Partido Popular, nuestros proyectos fueron aprobados todos, y aún más, y Diego Carmona lo puede testificar, nosotros hemos ido a Madrid y nos han recibido el director general sin cita siquiera, no como ahora que si cita previa, no, cita, nos ha dicho, venimos los de Marchena y tal. ¿Qué cosa, me acuerdo yo, una jefa de servicio, qué cosa habéis pensado que podía servir este proyecto de Fondo Social Europeo? Me acuerdo que ahí nació, junto con el alcalde, que también ha fallecido, Juan Baena, en las dos Andalucías. Y montamos en el pueblo 23 cursos de formación, de infantil, ayuda a domicilio, cuando eso no se hablaba para nada de esos temas. Mucha gente me ve por aquí, porque era la incorporación de la mujer al mercado laboral, tratar de que las mujeres se incorporaban laboralmente, y se dio un montón de becas, de trabajo,
que la verdad mi amigo Luis Jiménez Gavira me comentaba, hemos bajado el paro. Y le digo, hemos subido. ¿Cómo es posible? Con todo el empleo que estamos dando. Porque era eso, más un fondo especial que conseguimos. Yo no estaba ya de concejal, y me llama Luis Jiménez Gavira, que es un proyecto que había presentado yo casi al final de irme con Manolo Moraza. Se habían aprobado, creo que 200 millones de pesetas, que eso era se restauró San Juan, se hizo un montón de obras de esto, se creó un montón de cosas. Y le digo, Luis, hemos subido un poco el paro. ¿Cómo se explica eso? Mira, pues Luis, resulta que se han empadronado más gente de los pueblos alrededor al ver que en Marchena está habiendo muchos cursos, becas, se está generando empleo, pues el que tiene una tía, el que tiene algo, y todo lo he averiguado. Digo, pues muy fácil, he ido a ver un poco cómo está evolucionando esto y veo que de la noche a la mañana empieza a subir gente. Más demandante de empleo la oficina de Marchena. La oficina de empleo fue la que me delató. Digo, ¿cómo puede ser esto? Que yo, Luis, se lo he contado y dice, todo este proyecto se está generando, es que aquí se está apuntando, empadronándose gente que tiene un tío, un vecino en Aral, Parada y Puebla. Y toda la comarca se volcó en esos proyectos. Y yo disfrutaba, yo la verdad que generar ese puesto de esto, que empezamos a hacerlo entre Moncho, Sergio, que éramos gente normales, y nosotros íbamos allí al ministerio, cómo nos recibía en los proyectos, y después el gran ejecutor era Diego Carmona, pues al final que tenía que estar, porque claro, yo después estaba en el instituto, el otro estaba en el otro lado, y ahora Diego Carmona pues automáticamente empezaba después a charlar contigo, mira, para esto, lo otro, y cuando ya nos decía algún problema, pues entonces cuando ya tú veías, ¿no? Pero es que fueron muchísimas mujeres, mayoritariamente eran mujeres, porque el programa era para mujeres. En esa fecha la mujer tenía poco había de incorporación al mercado laboral. Si yo he tenido que convencer a un padre en un bar para que me dejara que su hija viniera a un campeonato que era la final y que iba a ganar el premio nacional y que lo ganó el premio nacional. Y yo he tenido que ir en mi época primera, ahí, y además me lo comentan algunas alumnas mías, a decir, mira, voy a hablar con mi padre, que si no, no me deja. Hablar con padre... Por el simple hecho de ser mujer. Por el hecho de ser mujer. Hablar con padre, deje usted a su hija a estudiar a la Universidad de Sevilla. O Sevilla porque era más cerca, ¿no? En aquel momento una no solo... Deje usted a Sevilla. Porque no, la niña se va a quedar aquí. Déjela usted que estudie a Sevilla. Que su niña vale mucho, que su niña... Un montón de veces de conversaciones, porque es que el tema estaba, tú decías, es que las mujeres rápidamente o se quedaban en Marchena o no tenía otra opción. Pues... Y la verdad, pues ahí hay un poco, bueno, hasta el punto que llegué a especializarme en temas de fondos sociales europeos, que tuvimos aquí un ministro de Costa Rica que quería que fuera yo a Costa Rica a explicar proyectos de cooperativas y todas esas cosas, ¿no? Y después tuve otro. Lo que pasa es que a mí, eso siempre, yo lo único que me he quedado es que a raíz de ahí, que me gustó tanto los programas comunitarios, me hubiese gustado haber trabajado en Bruselas. Pero como cosas de la vida, pues yo me incliné más por mi familia que irme a Bruselas. Pero llegó un momento, y bueno, Diego Carmona lo sabe, llegó un momento que dominaba yo tanto el espectro de hacer proyectos, de fondos FEDER, de Interreg, que hice en la Diputación, también Gastra, Interreg, también hicimos algo en el Corbones. Fue tanto los proyectos que llevaba en la cabeza que llegó un momento que me hubiera gustado haber sido técnico. A mí me hubiera aburrido, porque no es lo mismo hacer un proyecto... A mí me gusta generar criaturas, ¿no? Y a lo mejor aquello de valorar criaturas no me hubiera gustado tanto. Así es diferente. Y bueno, ahí cuando me lo ofrecieron dije, no, bueno. Estarla y parirla y verla crecer. Yo eso, que tú lo veas, que tú veas a alguien que te cuente. Yo estuve en tal sitio, te conozca y te diga, yo es que me acuerdo de usted por tal motivo. Pues eso sí me agrada. Bueno, pasaste por muchas diferentes concejalías, pasaste por Diputación, Turismo de la provincia de Sevilla, y ya llega tu época de ser alcalde de Marchena. Eso ocurre cuando Luis Jiménez Gavira deja la alcaldía por motivos personales y toma tu relevo. ¿Cómo fue esa transición entre Luis Jiménez Gavira y tú? Es que éramos muy amigos. Luis Jiménez Gavira era tan amigo y tan buena persona que cuando vamos a intercambiar la alcaldía, durante un tiempo él venía a verme todos los días. Él me llamaba, me decía, oye, los martes creo que queda.
nos tomamos una cerveza, eso, y tú me cuentas cosas. Lo que pasa es que cada uno de los alcaldes, cuando uno ya asume la alcaldía, no como concejal, es que concejal alcalde es un abismo. Aunque tú parezca que lo conoce todo, no lo conoce todo. Pero ya tú quieres también poner tu sello, entonces ya va llegando un momento que tú ya dices, bueno, vale, pero yo quiero hacer esto también, o quiero hacer lo otro, ¿no? Y como esta buena persona, pues la verdad que a mí fue una transición. Era año 2006. De amigo. Yo te paso esto, cuando tengas problemas me lo dices, cuando tengas cualquier cosa me lo dices, y siempre a mi lado está. Siempre a mi lado en todos los momentos. Fueron 2 años de ese que quedaban de ese mandato. Un año quedaba ese mandato. Un año o algo, sí. Sí, quedaba un año. Yo entré el 3 de julio y estuve hasta el junio, el 13 de junio, por ahí, que ya entra Juan Aguilera. Y nada, francamente bien. Lo que pasa es que, claro, ya empezamos, no estábamos en crisis, pero ya se estaba notando algo, ¿no? Y nada, ese año para mí fue bueno, fue un año de experiencia más que nada, porque no me dio tiempo tampoco a hacer nada, porque no podía hacer nada. De experiencia y de plenos eternos. Y de plenos eternos. Ahí eran los plenos eternos. Era la época que los plenos más duraban, hasta la madrugada. Eso eran plenos eternos. Ya la segunda etapa fue para mí mejor de pleno. O sea, no, los plenos eran tanto eso. También la verdad que la época más dura, tan dura que bueno, estábamos entrampados, debíamos nómina. Bueno, tú sabes que esto estaba embargado. Aquí se debían 5 o 6 nóminas. Yo me acuerdo que la interventora me dijo a mí, ¿tú sabes dónde te has metido? Y hombre, yo sí, pero... Eso fue en tu segunda etapa. Mi segunda etapa. Pero antes, la primera, te presenta a la candidata a la alcaldía de Marchena en el año 2007. Sí, me presento a la candidata a la alcaldía y ahí no consigo el respaldo que necesitaba y entra Juan Aguilera como alcalde. Y nada, yo... ¿Cómo fuese, no sé, el presentarte y no conseguir la alcaldía fue algo duro para ti? ¿Te lo esperaba o no? No me lo... Había hecho 11 meses, que había tenido hasta una tendinitis, que iba cojo, que alguna gente en aquella época maliciosamente decía que estaba cojo por ganar las elecciones para dar lástima, y no era lástima, sino que me tuve que infiltrar 2 veces para poder estar en los mítines, porque no podía en los mítines. Bueno, mi hijo Pablo, que es un cachondón, iba yo en el carrito y muchas veces cuando había una cuesta me dejaba, ¡yo! ¡Que me va a tirar! Me dejaba, tío, que robara por ahí, ¿no? Entonces, muy duro. Entonces, claro, gracias a trabajadores del ayuntamiento, que en ese momento José María Duarte, que tenemos que ver obras, porque con más contacto tenía yo, iba muchas veces a mi casa con el coche en la misma puerta suyo, personal, para que yo pudiera entrar a duras penas. Y ahora yo me decía, espérate, no te levantes, ponte aquí. Mi amigo José María, Vito, en fin, los que tenía ahí esto, los proyectos que sabía que Francisco, que iba ya a la firma, muchas veces estaba yo en la cama y iba ya a llevarme la firma a la casa, porque antes de firmar, ahora no, como ahora, había ¿no? que firmar en papel. Ella firmaba 10.000 firmas, con la firma digital todo Francisco iba allí a mi casa y tal, y después José María, Vito, si yo allí no había sobrevivido, siempre ayudándome en todo, María José Ordóñez para hacer proyectos, yo seguía haciendo proyectos, porque en mi época de concejal había hecho muchos proyectos y seguía de alcalde, lo que pasa ella veía que yo no podía hacer tantos proyectos, entonces alguno me decía, oye mira Juan, me acuerdo uno de la butarda que montamos, sobre una especie de aquí, que hay pocas butardas, especie de butarda, y está en Osuna, en Marchena y tal, y lo hicimos sobre ese, y ese estuve yo confeccionándolo con María José y tal, y aquello fue muy duro, bueno, o sea, y claro, cuando tú llegas, lo más duro es que pierdes las elecciones, pues dices, ostras, con todo lo que he hecho, al final la gente no me ha valorado lo que he hecho. Bueno, 4 años estás en la oposición, entonces, ¿no? Claro, yo digo, bueno, pues nada, a los 4 años, si me dice, ¿en algún momento pensaste irte? No, yo es que tenía la cosa de que quería ganar. Se te quedó ese gusanillo dentro, ¿no? Y mira que me decía Jorge Vega y eso. Me decía alguna vez, a 8 años no es que te lo quites, ¿eh? Pero la verdad que tenía ganas de ganar y cuando gané dije yo... ¿Cómo fueron los 4 años en la oposición? Pues fueron duros, porque la oposición es durilla también, porque quizás más dura que gobernar. Gobernar está haciendo cosas. La oposición está ahí a rebujo, está viendo cosas, está intentando que el gobierno esté en movimiento continuo, pero ahí desde el punto de vista del Partido Socialista fue genial. Yo encontré ahí, que creo que muchas veces, Juan me lo ha comentado, viendo
Lanzábamos una revista mensual durante 4 años, sin faltar un número en la calle, explicando lo que se hacía en el equipo y lo que se podría hacer. Y ahí encontré a Plácido, persona excepcional, como yo no he visto otra persona, que me abría la CD de 8 a las 9 de la mañana hasta la... Y allí juntaba una camarilla, y al sábado había otra camarilla. Y cuando tú un día iba mal, y tú decías, voy al Loren a comprar un chorizo, y te iba allá a la sede y tú veías allí, adiós 15 personas jubiladas, pero allí a lo que tú le mandaras, a lo que tú quisieras, a lo que hicieras, aquello me daba a mí una moral tremenda, ¿no? Entonces yo con el equipo aquel que era joven, que eran todos jovencillos, entonces yo dije, venga, vamos a tirar para adelante, esto hay que sacarlo para adelante y tal. Y claro, me sentía muy arropado por el partido y muy arropado por la gente, claro, y en aquel momento los concejales eran toda una, es que nos juntábamos allí, charlábamos, comíamos, tomábamos cerveza, es que yo era una convivencia enorme, ¿no? No había un sábado que no había un chorizo, una morcilla por ahí que cayera, ¿no? Y claro, pues la sede abierta, lo otro abierto, información de cualquier cosa, de todo, se le informaba a todo el mundo todo. Gracias, si no, tengo yo a Plácido, a Ruedo y alguna gente más. No lo hubiera conseguido, no es que no lo consigo, seguro. Porque ya te digo que los 8 años era verdad, ¿eh? Normalmente tú 8 años tienes que hacerlo medianamente no modesto para que el pueblo te dé la espalda, sino que los primeros 4 años no te enteras y los siguientes 4 años y tal. Y nada, por el momento que ya, el peor momento fue el peor momento de haber perdido las elecciones, lo sabe una persona de aquí de la casa, que es Mari Carmen Romero. Ella me vio en esa circunstancia. Y fue muy dura. Hombre, también me vio en la otra. Y fue diferente. Yo te tengo que decir que yo estuve en las dos. En el otro lado de la cámara, pero te vi llorando abrazado a tu hijo y te vi en la emoción de después de 4 años ganar las elecciones. Yo es que siempre tengo no miré ni a la cámara, o sea, tenía la imagen de Carmen, que alguna que otra vez me la ha referido. Y es cierto, es que yo no miraba a nadie, no miré a nadie. Ese momento de abrazo con tu hijo, ¿cómo fue? Apoteósico. ¿Lo sentía más por él que por ti en ese momento? Pues, yo qué sé, es que me sentí muy arropado durante toda la campaña por mi familia y mis amigos. Y fue un momento duro. Bueno, y duros fueron también esos 4 años de la oposición, no solamente para estar en oposición, sino porque España y prácticamente el mundo estaba sumergido en una crisis mundial. Era terrorífico. Financiera, la construcción, era terrible todo. Retomas la alcaldía, después de esos 4 años terribles de crisis, sigue habiendo crisis cuando entra, y la situación financiera del ayuntamiento y de las sociedades municipales era aún peor que la crisis. No, casi. Aquello fue tremendo. Yo creé hasta gabinetes de crisis. Tengo que agradecer esta etapa a Paco Rey. Desde el primer momento Paco colaboró conmigo. Porque no consigue la mayoría absoluta. Nos quedamos a muy pocos votos de la mayoría absoluta y gracias a Paco Rey y Izquierda Unida pues formamos una coalición que no era 2 partidos, que era uno, que cuando tú ves las políticas de ahora nacionales, que parece que son diferentes, nosotros íbamos a una, después entró Segovia fantásticamente bien, y éramos todos a una. De hecho, íbamos a comer juntos, las reuniones las hacíamos juntas, ni si separaba de un partido a otro, todos lo hacíamos juntos. Y en esa crisis, pues monté un gabinete de crisis con Antonio Luis, que también me ayudó muchísimo, que era concejal nuestro, con Beatriz, que también Tere, en fin, que Enrique Morrión, bueno, Enrique Martín Romero, para los amigos, y claro, y Buen Día, y que íbamos a toda una, y bueno, y después la etapa esta segunda, María del Mar, entonces claro, íbamos a toda una, y la verdad que fue un trabajo enorme, pero que lució mucho por el tema de cambiar la dinámica desde un déficit de más de 19 millones de euros que debíamos a tener las primeros superávit, y que ahora María del Mar, con su magnífica gestión, lo ha continuado, ¿no? Entonces la dinámica ha sido magnífica, le dimos un vuelco a todo lo que era en la parte financiera, claro que es lo menos que se ve,
porque claro, en aquel momento muy pocas cosas se podían ver, ¿no? De hecho, los Reyes Magos nos lo planteamos una vez y podía salir con coste de las carrozas y tal. Ahí encontramos el apoyo de todo el vecindario, de todos los vecinos, las asociaciones se hicieron cargo de sus carrozas y tal. Luego las empresas, y ahora que está bastante fastidiado Rosco Andrés, pues la verdad te quiero tener un recuerdo muy especial para Andrés también, porque es que nos decía, coloca en la furgoneta ahí y te la lleno de rosco, y ya tenéis por lo menos rosco. Después en el caso Procavi, lo mismo de Kelia, yo qué sé, pero quiero dejar de decir más nombres porque todos se volcaron, mira, pasa esto y nos tenemos, o sea, hay que hacer esto y todos a una, ¿eh? Y ahí vi yo que el empresariado de Marchena, la verdad, fetén, cuando había un momento de crisis, y yo tendría también, porque estaba momentos complicados, ¿no? Y dijeron, no, aquí vamos todos a una. Había tan poco dinero que tú tienes que ir a la clase de profesor para ganarte tu sueldo, porque para ahorrarle un sueldo al ayuntamiento. Claro, es que nosotros hicimos un plan tan austero económicamente. Bueno, Paco Rey ha llevado material de su casa para limpiar la Plaza Abasto. Enrique Martín Romero, yo no sé cuántas cosas le hemos llevado allí al taller. Y yo, Enrique, que esto no se cerra, que no encontramos a nadie, que no tenemos dinero. Las ha arreglado él, apañado, o ha dicho a alguien. Entonces teníamos tan poco que yo dije, ostras, para hacer el plan este austero, la única cuestión que cabe aquí es que yo compagine el ayuntamiento y tal. Y lo cuento a Vito y a José María, que eran mis dos brazos de allí del ayuntamiento. Y automáticamente me dice, vale, pues venga, pues vamos a hacerlo, ¿y cómo lo hacemos? Y mira, yo lo que hago es que yo vengo aquí, yo siempre desayunaba con José María, a las 8 estaba yo allí, despachábamos cosas y a las 8:15 íbamos a Plaza Abasto, desayunábamos y estaba hasta las 3, cuando ya José María me avisaba, son las 1:30, las 2, prepárate. Entonces yo ya me iba para preparar las clases que tenía por la tarde. Y luego encontré un gran apoyo también de mis compañeros de instituto, que en base al horario estaban pendientes de mí. Si un momento determinado, los alumnos nunca perdieron, siendo yo alcalde, nunca perdieron ni una hora de clase. Había un compañero que en un momento determinado me sustituía un cuarto de hora, 20 minutos, o iba yo. Y la verdad, pues le tengo que agradecer pues a esa gran piña que formábamos siempre en López de Arena, que me cobijaron perfectamente. Sería muchísimas horas de trabajo entre las horas de alcalde y las horas de las clases. Mira, yo tengo la imagen del coche de los viernes por la noche, el coche de Enrique, su mujer Mari, mi mujer, esperándome en la puerta para ir a Najocamo, a algún sitio, a Casa Manolo, a cualquier sitio. ¿Porque las clases eran por la tarde? Sí, las clases empezamos de 4 a 9:30. ¿Y por la mañana alcalde? Y alcaldía pues estaba hasta las 2:30, las 2 por ahí. Porque muchas veces José Antonio Pérez, que en aquel momento el que hacía los horarios, me decía, mira, te voy a poner más tarde para que tú puedas entrar en las horas sin problema, ¿no? Y claro, ya llegaba un momento que el viernes me lo tenía que poner de 6 a 9:30, ¿no? Porque ya, si entraba tarde, algún día tenía que entrar más tarde. Entonces él me ponía el horario para que yo pudiera salir más tarde el viernes, que es cuando menos cosillas había, ¿sabes? Había más actos oficiales, mejor que después salía a las 9:30 y seguía con los actos oficiales más de una vez, ¿no? O he mandado un concejal y automáticamente yo he ido después. ¿Cuál considera que ha sido tu mayor logro como alcalde? Pues yo creo que el ver unido a la gente que estaba un poquito disuelta, tanto de sociedades, de Comar, Sodemar, formar una piña ahí, empleados municipales. Creo que el ver intentado que todo fuera una piña, que en la etapa dura y en la otra etapa, que las mis dos etapas fueron una casi viéndola venir y otra fue muy dura. Y ahí yo también ahí tengo que tener un cierto recuerdo también por la policía y por la junta de personal, porque cuando había momentos que mira que aquí no, que tenemos que hacer esto, pero no hay dinero, la gente lo hizo sin dinero, cobrando lo mínimo estipulado. ¿Y el momento más duro, el más complicado que recuerdas? Hombre, el que más recuerdo mejor haber perdido las elecciones. Ese es tu momento más duro. Yo creo que más duro. Después durante es que yo no disfruté de la legislatura prácticamente, exceptuando el último año, que fue para mí economía aplicada, licenciarme en economía aplicada, que ya empecé a disfrutar porque yo manejaba los datos. La gestión económica la tiene que dominar muy bien después de todo lo que ha pasado. Totalmente. Aquello fue muy duro, y que tú cualquier cosa buscaba ver cómo podíamos bonificar o restar para poder hacerlo, ¿no? Que fue muy duro.
¿Estás satisfecho por tu paso por la política? ¿Te arrepientes de algo? No, mira, yo nunca me arrepiento de nada, porque de todas las cosas se aprende, ¿no? Cuando pasa un tren, yo lo he querido coger siempre, exceptuando aquel caso que te he dicho de Bruselas, que no lo cogí. Pero todos los demás trenes lo he cogido, lo he consultado siempre con mi familia, le he dicho lo que quería dar el paso y me he lanzado. Hay cosas que tú pecas, podía hacer más cosas y esto, pero nunca me arrepiento de nada. O sea, nunca me arrepiento de haber sido concejal, debido a la Diputación, haber sido director del área de Hacienda, director de Turismo. Bueno, sobre todo mi gran pasión es dar clase. O sea, el contribuir a que un alumno aprenda algo es para mí la mayor satisfacción del mundo. Ha habido también satisfacción a lo largo de toda esta trayectoria. Una de ellas es cuando te nombraron Rey Mago en Marchena, en el año 2002. En el 2002 compartí reinado con Francis Gerena y Antonio Lizana. Fue un cortejo muy especial porque decidimos que ningún rey tratara de sobresalir, y en la nave de Fernando Verdugo, como el concejal de festejo era el que nos daba todo, pues decidimos que todo lo que juntáramos cada uno lo llevaríamos a la nave de Fernando Verdugo. Y después, antiguamente, ahora ya se hace menos, pero el ayuntamiento tenía 4 puntos y en esos 4 puntos era donde nos suministraban las cosas. No teníamos gente por detrás, sino, o sea, el cortejo y ahí te llevaba todos los amigos que tú quisieras o todo lo que tú quisieras, y después automáticamente allí te iban a suministrando. Y claro, todo repartido para todos, ¿no? Yo creo que lo que más satisfacción me llevo, que ningún rey nadie pudiera decir que el rey tal tiraba más cosas que el otro, porque es que teníamos las cargas eran iguales las 3 veces. Y decidimos que el dinero que pudiera llegar de gente, de empresas, que nos apoyaron muchas empresas, pues hacer labores sociales. Entonces, pues, si íbamos al convento de clausura, pues le damos un donativo, que hicimos un par de programas en Iberoamérica, a través de una persona que llevaba programas de Iberoamérica en la Diputación, y me contó que había un par de proyectos que creo que eran de escuelas para niños. Y yo hablé con Antonio Lizana y Francis Gerena y me dijeron, pues perfecto, pues mira, le damos de este donativo, en vez de gastárnoslo en caramelo o lo que sea, pues nosotros se lo vamos a dar a Nicaragua, a esas escuelas de niños. Y creo que hicimos un par de cosillas, mejor con ese dinero no llegaría a algo, pero bueno, algo de la satisfacción, lo repartimos todo ahí en la Sala Cultura, y después, bueno, asociaciones aquí en Marchena que estaban florando, que estaban teniendo labor social, pues dijimos que mejor Reyes que nosotros les diéramos algo para ayudarle a ellos. Y era el tema del euro. Entonces a mí, yo me acuerdo que me encontró a los dos Reyes Magos, estábamos allí para tomar café con el alcalde, que en ese momento era Luis Jiménez Gaviria, y dice, Antonio, ya te yo aquí los sobres y tal. Dije, yo, todo lo que me he dado cuenta, que traemos en las mojas en euros. Digo, a lo mejor las mojas no saben manejar el euro. Manejar el euro, ¿sabes? Y entonces me fui a la Caixa. Bueno, ni las mojas ni nadie, casi nadie. Bueno, pues espérate, que nos dieron una lección las mojas que no veas. Me fui yo a la Caixa, que estaba enfrente, bueno, la Caixa que ahora está en el mismo sitio, lo que pasa es que antes había una... Me fui y me cambió como quiere, decir Alberto, y como quiera al revés, y decía lo que está ahora, no, pásame la peseta. Y entramos en el torno de San Andrés, los 3 Reyes Magos esperando, y estaba la monja atendiendo por el torno a un proveedor. Y le dice, me ha dado usted 3 euros menos. Me miro yo, Lizana, y digo, ostras, esta gente sabe más de euros que nosotros. Y nada, pues después le dimos los 150, eran 25.000 pesetas, eran 150 euros. ¿Se lo dijiste en euros? No, en peseta. Si fui a cambiarla, pero que después vimos que las mojas sabían más que nosotros. Claro, miramos a Antonio Lizana, Francis Gerena y yo, y bueno, nosotros hemos cambiado esto y ya resulta que saben más que nosotros. Hace ya 23 años de eso. 23 años. Hay quien te propone hoy en día como Rey Mago porque no se acuerda. Que quien tenga prácticamente 30 años no se acuerda, ¿no? Su memoria que fue... Efectivamente, he visto que ahora, que puse en redes sociales, que bueno, quería hacer al principio de curso, estaba allí un día dando vueltas, digo, ya en el instituto no se lo creían, de qué día me iba a jubilar, y digo, bueno, pues voy a escribir algo. Para que se lo crean. Para que se lo crean. Y digo, y quiero hacer algo porque, claro, yo he llegado aquí a lo que he llegado por 2 facetas importantes. Mi familia, que es lo que ha estado siempre conmigo apoyándome, mi mujer y mis hijos, y después, bueno, mis padres en una determinada faceta y tal, y el instituto, los profesores y alumnos del instituto y el personal no docente. Porque el personal no docente, en las 1000 historias que yo he inventado,
mi amigo Campanita es de los que más ha colaborado conmigo en todos los teatros y en 1000 cosas que me he tenido yo que inventar, que más de una vez me lo dice, hay que ver el trabajo que me daba. Y todos a una, igual que ahora, pues el personal no docente que hay ahora, pues si tú tienes que encuadernar o presentar un proyecto o lo que sea, los técnicos, hay que encuadernar esto, o sea, todo a una. Y claro, pues yo dije, bueno, pues voy a hacer algo de agradecimiento y sobre todo los alumnos. Mi currículum no sería mi currículum sin ver pasado por el López de Arena y los alumnos y compañeros del López de Arena. Porque si alguien ahora en estos 50 aniversarios ve algunos de los premios, pues es que mi currículum lo tengo yo también puesto. O sea, no hubiese salido de ahí. Entonces, claro, yo es que al López de Arena le debo todo. Después de tantos años dedicados a la educación y a la vida pública, ¿qué consejo le daría, ¿no?, a los jóvenes de Marchena que quieren implicarse con su pueblo? Bueno, yo pensé, primero que sí, que no vean esto como, aunque vean la política que está evolucionando de una forma, yo creo que como todas las cosas llegará un movimiento que se asentará, que es necesario tener gente política, es necesario, los políticos son necesarios, ¿por qué? Porque hay que tomar decisiones. Y en un pueblo pues necesitamos tener una alcaldesa, un alcalde, ¿por qué? Porque necesitamos que una persona nos dirija, lleve el tema y vea por dónde podemos ir nosotros bajo los consejos de alguien, pero alguien tiene que tomar decisiones. Y hoy en día mucha gente no quiere tomar decisiones, entonces necesitamos cada vez más los políticos, ¿vale? Necesitamos políticos formados, políticos que trabajen por su pueblo, políticos que crean más en la gran política, ¿eh? No en ocupar el cargo o el salario que ostenta ese cargo, sino en la gran política, en ayudar a su pueblo, en mejorar el pueblo, en acondicionarlo, en ver todo eso. Qué grandes logros se están haciendo en esta legislatura y en las anteriores se han hecho, y necesitamos a alguien que tome esas decisiones. Si no las toma nadie, llegará un momento que no se puede hacer. Luego, los políticos son necesarios, por lo tanto la gente joven tienen que meterse en política, aunque pueda que ahora hoy en día pues no le sea tan apetecible, ¿no? Pero tiene que meter en política porque necesitamos gente que tome decisiones. ¿Y cómo ve el futuro de Marchena en términos de desarrollo económico, patrimonio y juventud? Hombre, yo lo veo, hay como siempre, hay cosas por hacer, hay cosas que se pueden hacer, hay cosas que se pueden mejorar, pero evidentemente vamos en una buena línea. Yo ahora estoy trabajando en una asignatura nueva que he convencido a mis compañeros, la estamos haciendo unificada en todos los grados, grado básica, grado medio, superior de Administración y Finanzas y superior de Asistencia a la Dirección. Entonces, pues, bueno, aprovechemos la inteligencia artificial, aprovechemos los proyectos tal, y estoy trabajando en mi clase y mis compañeros, todo al unísono, en un proyecto que le hemos llamado Marchena Viva, un proyecto intermodular, Marchena Viva, Turismo Cultural y Patrimonial Sostenible. Y estoy intentando que mis alumnos vean qué posibilidades hay. Estamos, ahora que llevamos un poco tiempo dando la clase, pues lo que hemos analizado estadísticamente, cómo ha evolucionado el turismo, cómo está el turismo en España, cómo está el turismo en Andalucía, cómo está el turismo en Sevilla, cómo está el turismo en Marchena. Y ahora estamos pues creando nuestras propias empresas, buscando logos, qué tipo de logos, si son logos más modernos, qué tipo de inteligencia artificial podríamos utilizar para esos logos, para esos planteamientos y tal. En eso, cuál va a ser nuestro objeto social, a qué sector nos vamos a dedicar. Y llevamos poquitas clases y estamos haciendo cosas. Mañana, el jueves, probablemente los jueves, pues vamos a hacer una presentación de lo que se ha hecho ya de los logos y vamos a hacer una comparación del logo del primer día de clase al logo del segundo día de clase, para que se vea que hemos trabajado más en los logos minimalistas, en los logos más modernos, en la simbología y tal. Y así empezamos, es decir, que hay muchas cosas por hacer. El tema, yo creo que nuestra gran fuerza, nuestro punto fuerte es el turismo, y tenemos que seguir trabajando por el turismo, por un mayor consenso. Lo están consiguiendo con convenio con la iglesia para que se pueda visitar más. Pues claro, lo que no podemos tener es que venga gente y el monumento esté cerrado, ¿vale? Y después pues tenemos que intentar que pernoten más la gente, para que lo mismo que la idea que ha hecho aquí la familia de Manolo de apostar por un hotel, y bueno, y la queridísima amiga que ha fallecido recientemente, de las monjas de Santa María, que es para mí un ejemplo, la que fue superiora, la superiora, un ejemplo de emprendimiento. Es decir, ella ve las vicisitudes que hay y nos cuenta, en este caso Luis Jiménez Gavira y a mí, lo que piensan montar en una hospedería con una serie de plazas, y que durante ese tiempo hemos vivido de la hospedería.
sea, es una gran emprendedora, es una mujer que, esa mujer, si hubiera tenido posibilidades que no ha podido tener, sería una gran emprendedora, sería una gran empresaria. De hecho, cambió mucho lo que era el Cambió convento de todo Santa el María. convento de Santa María, cambió. Después ya ha entrado gente que también me parece muy buena la idea, ¿no? De vender los productos por Instagram, de vender productos por otro lado, utilizar las redes sociales, que tú puedas encargar. Y sobre todo, lo importante es que tenemos que tener que el ciudadano marchenero, que los marcheneros, seamos comerciales realmente de nuestro pueblo. Si nosotros nos creemos las grandes riquezas que tenemos, desde el mollete, la torta de manteca, el aceite, todos los productos clave que los tenemos, no nos lo creemos, es muy difícil que la gente venga, porque tú no eres buen comercial. Entonces yo lo que estoy diciendo a mis alumnos ahora, que tenemos primero que conocer cuáles son las riquezas que tenemos. ¿Cuáles son? Mira, pues está la iglesia de Santa, pero la iglesia de Santa María, ¿qué hay? La iglesia de San Juan, ¿qué hay? ¿Qué hay en San Agustín? ¿Qué hay en las iglesias? ¿Qué hay? Aparte de culto. Vamos a ver, ¿qué figura? ¿Qué no? Que empiecen a jugar a la observación. Es fundamental el valorar lo que se tiene. Que conozca que aquí está Miguel de Cervantes, estaba en Marchena, que Cristóbal Colón estuvo en Marchena. Que sepan cosas. Porque tú dices, los ferrocarriles, oye, ¿cómo sería el ferrocarril? Pues en 1868 fue de los primeros ferrocarriles, fue de Marchena. Que es que hay una carta que yo, gracias a mi amigo Fernando Alcaide, Sevilla-Cádiz, cuando se va a hacer la línea Sevilla-Cádiz, pide al alcalde de Marchena que apoye esa línea porque era muy importante que Marchena apoyara esas líneas. Tú tienes que conocer lo que tiene. Si tú no lo conoces, no lo puedes transmitir. Y entonces lo mejor es conocerlo. Entonces yo le estoy inculcando, observemos, miremos alrededor, veamos lo que tenemos. Y eso servirá para venderlo. Y creo que, bueno, es que es fundamental tener buenos comerciales. Hay que despertar ese interés, ¿no? Sí, totalmente. Chavales. Has nombrado la IA, la inteligencia artificial. ¿Cómo ha sido el introducir las nuevas tecnologías a lo largo de todos estos años en la educación? Porque la metodología didáctica habrá cambiado muchísimo con respecto a cuando empezaste a cómo la vas a dejar. Pues la sí. Transición ha sido muy... Desde ¿no? utilizar una tiza que te dejaba las manos. Desde la tiza y el borrador. Áspera, después la tiza que decía que no, que era mejor, pues no soltaba polvo, después los rotuladores. La verdad que ha cambiado muchísimo. Ahora se tienen muchas cosas. Si se saben aprovechar las cosas, es importante. Yo soy partidario de la inteligencia artificial. Sí. ¿Vale? Muy partidario de la inteligencia artificial. El futuro... Además, hay algunos alumnos me preguntaban el otro día, me dice, maestro, porque ahora te dicen maestro, ¿no? A mí esta palabra es que me encanta, la verdad es que muy bonita, ¿eh? Me gusta. Yo recuerdo esta palabra de maestro en una poesía o canción que se cantaba en Santa Isabel, que era de la figura del maestro. Recuerdo esa canción que, bueno, a mí me la cantaron alguna que otra vez algunas alumnas de Santa Isabel que después pasaron al Instituto López de Arena, ¿no? Y es que te dice, maestro, ¿usted cree en la inteligencia artificial? Y yo digo, sí. Y dice, pues hay maestros que nos quieren. Digo, pues mira, yo no lo sé. Yo lo que no creo es que tú corte y pega. Es decir, y lo haga tan que aquí aparece un 1, un 2, igual que antiguamente los enlaces en la ESO. Entonces, tú lo que tienes que ver, el prompt, el mensaje que le tiene que transmitir a la inteligencia artificial, o sea, tú tienes que conocer tantas cosas para poder transmitirle un buen mensaje. Porque si tú lo que esperas es que te lo transmita y tal, entonces, al principio te decía, hace un logo. Hasta la inteligencia artificial dice, ¿qué tipo de logo? Que no hay que. Ya por lo menos, o sea, el logo, que lo quiero de esto, que quiero que sea de Marchena, que tenga alguna simbología con Marchena, que tenga el arco de la rosa, o tenga tal. Entonces esa inteligencia artificial ya te va a aportar algo más. Pero yo creo en la inteligencia artificial. Y además yo creo que es de una ayuda para todas aquellas personas que estudian o conocen cosas, pues que en un momento determinado tú tengas una información a la primera. Hay que tener en cuenta que hay información que no son correctas, ¿vale? Yo lo he probado con ejercicios en el cual un ejercicio no estaba correcto y otro sí estaba. Le he dicho que no estaba correcto y me lo ha corregido. Y hace poco, porque he estado viendo que nunca se colocan bien las banderas. Tú sabes que Luis Jiménez Gavira era uno de los de protocolo, que las banderas hay que colocarlo, el orden de y la bandera, decía, la gente no valora el protocolo. Y es verdad. Y el otro día pues digo, oye, pues mira, el tema de las banderas, ¿cómo es? Y bandera, cualquier cosa. Y eso es de gran ayuda. Pero tú tienes que tener conocimiento. Si tú no tienes conocimiento, tal. El corto y pego, no. Ahora, inteligencia para apoyar conocimiento, sí. Bueno, a nivel personal ya, va a terminar, no sé si eres consciente, una faceta de tu vida, que es la de empleado, pasa a ser una persona ya jubilada,
pero seguramente que te gustaría hacer algún proyecto en esta nueva etapa de tu vida. ¿Qué es lo que tienes en mente? Porque conociéndote seguramente que no te va a quedar de brazos cruzados. No, tengo ahí varias opciones, tengo así, vamos, de hecho yo una de las cosas que estoy ahora, pues en el tema deportivo, también quiero ayudar a mi hijo en la nueva faceta, una faceta nueva que quiere encaminar de una empresa nueva, que él va a crear su propia empresa y yo creo que le puedo ayudar, que puedo ser útil ahí. Y bueno, creo que también puedo ser útil con mis nietos, que también me va a llenar un tiempo. Y bueno, pues no descarto hacer alguna cosa posterior. Y ahora mismo es que realmente estoy centrado como los partidos de fútbol. Partido es que yo tengo clase, Partido, 2 horas de clase ahora, y quiero hacerla de la mejor manera. Y aunque yo las clases las domine, siempre me gusta preparármelas. Aunque es un hecho que a lo mejor tardo menos tiempo que cualquier compañero que entra nuevamente a la enseñanza, seguro, ¿no? Pero ¿qué le voy a transmitir? ¿Qué le voy a decir? ¿Qué tal? Si depende de la hora de la clase, tengo que estar en un tono de voz u otro. Tengo que traer alguna cosa que le sorprenda. Desde un test que ha salido en tal sitio hasta una página web en que vamos a comentar cualquier cosa, ¿no? Pero quiero tenerlo en intención. Quiero que digan, al menos, cuando yo me vaya, que digan, disfrutaba de la clase y nos enseñaba cosas. Sobre todo que me enseñaba cosas. Y si tuviera que resumir tu vida en una frase, en un sentimiento, ¿cuál sería? Pues yo voy a decir la frase que mi amigo sevillano me decía, va a terminar el discurso con esta, ¿no? Y la he llevado siempre, ¿no? El horizonte se mueve si tú te mueves. Lo dijo el filósofo Goethe y yo es un lema de mi vida. Siempre lo he mantenido, siempre, ¿no? Igual que, bueno, pues que la enseñanza creo que, como dijo Nelson Mandela, es la herramienta más potente que tiene un Estado. Y si la cuidamos, la sabemos respetar, pues la enseñanza, la sanidad, esos grandes valores, esas grandes cosas que ahora se están deteriorando bastante, nos harán personas mucho más importantes, ¿no? Más estables, mejor salud, mejor educados. Sobre todo la educación hay que cuidarla muchísimo porque las personas bien formadas son las que... Una sociedad sin formación, pues ya se sabe que se puede manejar, ¿no? Entonces hay que trabajar en el tema de educación. Y ya he dicho que el horizonte se mueve si tú te mueves. Tú tienes que ser constante, tú tienes que ser trabajador, tú tienes que marcarte una pauta y seguir una línea, ¿no? Y después los éxitos, los triunfos, no es tanto los premios que puedas obtener, sino haber conseguido equipos y tener la satisfacción de que hoy pases por la calle de Marchena y te sonrían con una sonrisa o te digan adiós y tal. Eso tiene para mí muchísimo valor. Yo cuando voy a la playa, que a veces saludo menos, ¿no? Según dice mi hijo, que dice, Marchena que está saludando todo el tiempo, ¿no? Pero es que yo le digo a mi hijo, tú no sabes lo que es pasear por una calle y ver saludar desde el primero al último. Digo, para mí eso tiene un valor, que la gente te reconozca, que tú conozcas, eso es impresionante. Y yo creo que fue una de las cosas que más me atrajo de Marchena. Como decía mi amigo Pepe Cañete, decía, tú has nacido de pie en Marchena. Bueno, pues sí es verdad, yo habré nacido de pie en Marchena porque desde el primer momento a mí Marchena me cautivó, me adoró, para mí ha sido muy significativa. Yo, cualquier sitio que he ido, más que de Utrera, me han dicho que eres de Marchena, marchenero, ¿no? Y nunca más de Utrera, salvo en una campaña política que se llevaban diciendo que era de Utrera. Creo que muy poca gente, hay veces que hay gente que me dice, pero tú no eres de Marchena. Yo a mis alumnos hoy, ¿tú eres de Marchena? No, yo nací en Utrera. Y yo digo, oye, yo nací en Utrera, pero no es que me arrepienta que haya nacido en Utrera, es que mi madre es de Utrera. La vida ¿no? así, uno no nace nace donde quiere, sino donde puede, donde le nace, ¿no? Entonces, realmente, pero a mí Marchena de siempre, ¿no? Siempre conectó conmigo mucho y la gente, tanto en la vida política, de los alcaldes que yo conviví, y bueno, María del Mar ahora, ¿no? Pero los alcaldes que yo conviví más de lleno, como Luis, Juan, Aguilera o Manuel Ramírez Moraza, pues la verdad que a mí me veía como uno más, porque yo hacía proyectos para Marchena. A mí lo que me satisfacía es que Marchena se generara muchos puestos de trabajo. ¿Echa de menos a alguna de las personas que ya no se encuentra con nosotros hoy? He hecho varias, muchas, vamos, tengo presente lo que es a mi amigo Luis Menavira,
a Sevillano Blanco. Uno de los momentos cuando ganamos las elecciones, sin ser José Manuel Sevillano Blanco, una persona que políticamente se trataba de identificar, aunque los catalogaban de mil partidos, es el abrazo que me dio al salir de la sede del Partido Socialista. Fernando Alcaide, también una persona que me marcó mucho. En fin, son bastante, bueno, mi padre. ¿Cuál ha sido tu mayor lección aprendida en todos estos años de tu vida? Es que yo he estado continuamente aprendiendo. No había una lección que me haya sido más significativa o menos significativa. Yo creo que lo mejor es ser uno mismo. No en el sitio o en el entorno que tú tengas hacer una cosa u otra, sino ser tú mismo. Tú ser mismo. Eso para mí es lo mejor. En todos los sitios he aprendido. O sea, yo he aprendido en la escuela, sigo aprendiendo en la escuela. O sea, que cada día te puede sorprender. Vengo de una guardia y me han sorprendido algunos alumnos. La verdad que se han portado divinamente, ¿no? Un primero que decían que era muy malo y la verdad que se han portado conmigo muy bien. A mí me han visto bien canoso, mayor, y han dicho, un poquito de respeto ya que... a ver, pero la verdad me ha dicho, cuidado, ese curso ya es conflicto, y digo, ostras, y lo he visto hoy, pero que va, se han portado muy correctos conmigo, he dicho que no podía ir compañero, que le pasaba lo que había y se ha puesto a trabajar, y fenomenal. Yo creo que no hay alumnos malos, ¿no? Puede ser que falta motivación o algo, pero alumnos malos o no. Hay que tener en cuenta también la edad, ¿no? Es que en esa época no éramos... La reverdía, es ¿no? que muchas veces tú lo valoras desde otro ángulo, ¿no? La reverdía. Pero ahora, hoy en día, son alumnos que pegan un salto. Yo siempre era partidario, y lo saben los inspectores, ahora ya no está, Alberto Moreno, que yo... Hubo durante una etapa en la cual yo peleé primero porque el instituto no tenía capacidad suficiente, yo era director, y que primero y segundo de la ESO estuvieran en los colegios. Estuvieran el primero y segundo de la ESO en los colegios, tercero a partir de tercero, porque ya es a partir de una cierta edad de tercero, que es diferente, tú ves ya los niños de tercero y sobre todo porque nosotros tenemos una diferencia de edad muy grande, que es que ahora está haciendo ciclo alguien de 40 o 50 años. Entonces, hay un ángulo, ahí hay un ramo de edad muy grande. Ese cambio fue... Entonces, yo creo que eso a la larga, bueno, ya hay comentarios de hacerlo, yo creo que a la larga fue un error. Yo pienso que primero y segundo debe estar en los colegios, parece que los compañeros de primaria o arropan mejor a los alumnos, o la familia también está más identificada ahí también con ellos. Y cuando dice, ¿ya ha ido al instituto? Pues creo que lo mismo nos pasa tanto a López de Arena como a Isidro Alzanegui, parece que dice, pues ya te quedáis. Y no, hay un par de años ahí, un par de cursillos que como no esté encima, se puede. ¿Tu mayor logro? Pues no verme casado con mi mujer. Crear una familia, ¿no? Crear una familia, verme casado con mi mujer, mis hijos. La verdad que como todos hemos trabajado siempre a una, yo me siento muy satisfecho de la familia que tengo. Y en todos los sitios pues lo digo, ¿no? Me siento muy satisfecho de cómo hemos sido capaces, mi mujer, Antonio y yo, de haber generado la familia que tenemos. Y ya para terminar, ¿qué mensaje te gustaría dejar a los vecinos de Marchena y a las futuras generaciones? Pues que creamos en esa Marchena viva, en esa Marchena que necesitamos, que seamos auténticos comerciales en nuestro pueblo, que adquiramos productos de nuestro pueblo, que vendamos nuestro pueblo como se merece y que disfrutemos de la belleza de nuestro pueblo. Es la única forma de ser cada día más grande. Ser marchenero, para llamarte marchenero, tienes que creer en Marchena. Pues nos quedamos con ese mensaje. Muchas gracias por compartir este café con nosotros, conmigo y con todo el mundo que nos ve. Pues nada, gracias a ti, porque ha sido un placer, además me lo he pasado francamente bien. Y muchísimas gracias por acordarte de mí en tomar este café, que creo que ya se nos ha quedado un poco frío. Yo me lo he tomado, el tuyo está medio. ¿Está medio? Lo calentaremos ahora. Muy bien. La verdad que muchas gracias a Telemarchena, a todos los profesionales de Telemarchena, porque en épocas también duras que hemos tenido, ahí habéis estado, ¿eh? Habéis estado. Y no ha importado si se debían 5 o 6 nóminas, que había que retransmitir algo, la Semana Santa, la feria, y se debían cosas y ahí estaba. Y eso tiene mucho valor. Y hay unas buenas cualidades personales. Oye, es momento de agradecerte públicamente porque tú fuiste el que confiaste en mí para tomar la rienda de Mecomar. Me dices, tú te vas a poner ahora a la frente de esta... que era un marrón gordo porque la situación era terrible. Yo necesitaba a alguien de confianza enorme y de una persona tan trabajadora como tú, que ha demostrado ser un gran profesional.
Gracias a ti siempre. La verdad que muy arropado por la gente que tiene. Y fuiste una gran ayuda para mí. Pues nada. Muchas gracias, que no estamos... Gracias. Muchas gracias. Un placer. Bueno, pues aquí ponemos el punto final a este programa de este cafecón que hemos realizado con Juan Antonio Zambrano. Seguimos en Televisión Marchena y la semana que viene pues tendremos a otra persona, otro invitado que nos cuente sobre su vida, su trayectoria, sobre todo su trayectoria local aquí en Marchena, que es donde nosotros nos centramos. Hasta la próxima semana.